Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván de la Iglesia Redemption aquí en Bucaramanga, Colombia, y en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastor Iván, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, hermano Jorge. Muy bien. Aquí dispuestos a compartir algunos pensamientos con todos nuestros oyentes, nuestros hermanos. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Gracias. El tema de hoy, cómo alcanzar los milagros. Marcos capítulo 5, verso 38 al 43. Voy a tomar como plataforma este texto de nuestras Biblias. Esta versión es la Reina Valera. Vamos a ver. Dice: al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver que había mucho alboroto y gran llanto y dolor, Jesús les dijo a los que allí estaban: ¿por qué hacen tanto alboroto? ¿Por qué hacen tanto llanto, perdón, y alboroto? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se rió de Jesús. No estás leyendo mal. Así dice, la gente se rió de Jesús. O sea, estábamos un grupo de una familia con un alboroto y un llanto horrible por la pérdida de la vida de la niña. Y Jesús, que ya está siendo reconocido como un hombre con capacidades sobrenaturales, milagrosas, dice que la niña no está muerta. Una persona como Jesús, con la autoridad de Jesús, con la fama que poco a poco se venía extendiendo de las capacidades sobrenaturales de Jesús, diciendo esto debería ser sorprendente. Debería ser una noticia que, wow, a los espectadores les causara otra impresión, cualquiera de ellas, menos risa. No me parece oportuno reírme en medio del llanto de la familia de la niña fallecida. Pero Jesús tiene otra interpretación de la situación. Jesús está viendo algo que los otros hombres no pueden ver. Sobre todo, los que menos pueden ver, esto que Jesús sí ve, son estos tipos o estas personas que se ríen, o este tipo de personas que se ríen, vamos a decirlo así. Verso 40, la gente se rió de Jesús. Da un escalofrío de pensar en ese tipo de personas. Pero Jesús les ordenó a todos que salieran, y él, con el padre, la madre y los discípulos que lo acompañaban, entró al cuarto en que reposaba la niña. Voy a ir añadiendo contexto a la situación y tú me dices si no te generan las mismas sensaciones que yo. La gente se ríe, Jesús muy serio, me da la impresión de que no le causa risa la burla y no se congracia con la burla de aquellos tipos de personas indolentes que se ríen de que él haya dado una interpretación diferente, no de muerte, sino de sueño. Entonces, él ordena, da la instrucción, dice: por favor, salgan. Todos estos que se ríen, todos estos que se burlan, todos estos que no sienten respeto, todos estos que son indolentes, salgan. Todos estos incrédulos, salgan. ¿No te ha pasado, como dicen los comediantes mexicanos, no te ha pasado que hay alrededor de la necesidad urgente que tienes de un milagro, de una respuesta de Dios, a tu alrededor personas incrédulas, a veces familia, a veces amigos, a veces gente de la misma iglesia, que tú estás necesitando una solución para sobrepasar una situación, un obstáculo
que te impide el crecimiento, que te impide la santidad. Yo quiero decirte que cuando eres liberado de un hábito que en tu entender ha superado tu capacidad de resistencia, esa, esa inclusión o esa presencia de Dios en esas situaciones también son un milagro. Por ejemplo, el hábito de las drogas, de la pornografía, y tú sientes que no lo puedes dejar, sientes que no lo puedes vencer, sientes que no lo puedes superar, un hábito en la comida, nos enfermamos, nuestro cuerpo se enferma muchas veces porque somos desordenados al comer. Y parece que no podemos superar eso. Estoy, creo que hablándole a un público muy amplio esta mañana. Y de repente estás buscando en Dios una respuesta, pero alrededor siempre hay alguien que se burla, alrededor siempre hay alguien que tiene otra interpretación, alrededor siempre hay alguien que te dice no metas a Dios en eso, como que ese tipo de personas indolentes lamentablemente están a veces muy cerca de esos momentos de quebranto. Entonces esta gente que se ríe tiene que salir porque Jesús les ordena que salgan y se queda solamente con aquellos a quienes él les tienen la necesidad, a quienes necesitan una esperanza, a quienes tienen el dolor por la pérdida. Entonces se queda con el papá de la niña fallecida, la mamá, y se queda con sus discípulos, que son aquellos también que por haber visto en varias ocasiones a Jesús haciendo milagros, entonces están esperando que algo sobrenatural pueda ocurrir también esa tarde. Entonces, eh, continúa la narración bíblica. Entraron al cuarto en que reposaba la niña y el verso 41 dice, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa levántate niña, levántate, la palabra portentosa de Jesús. Verso 42 y 43, creo que esta es traducción del lenguaje actual, me equivoqué diciendo que Reina Valera. En el mismo instante, dice la palabra, la niña de 12 años de edad, y el número 12 es muy importante en el ámbito de lo profético, porque significa gobierno, se levantó y caminó. Jesús ordenó que le dieran de comer. La gente quedó admirada. Ya los que se reían, primero decía, la gente se rió de Jesús en el 40, pero en el 43 dice, la gente quedó admirada. Cómo cambian las circunstancias, cómo cambia la interpretación de la gente cuando es Jesús el que se mete en el asunto, en la pérdida, en el quebranto, y es Él el que cambia la realidad totalmente a través de la palabra. Siempre los milagros ocurren a través de la palabra. Se activan, vamos a decir, aunque en muy pocos casos he escuchado testimonios en donde ha Dios intervenido de una manera sorprendente. Yo estoy seguro que alguien tuvo que haber declarado esa manifestación de Dios sobre la tierra, porque eso es además el protocolo que Dios diseñó para que la operación espiritual ocurra dentro de nuestra atmósfera, dentro de eh, nuestra escena humana. Entonces, Jesús intervino, pero antes de su intervención fue necesario que muchas interpretaciones, que muchas emociones que estaban manifestadas, que estaban presentes, en estos que se reían, fueran expulsadas. Y esa es nuestra segunda parte, nuestro segundo tema acerca de los milagros. ¿Cómo superamos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo capturamos? Hemos escuchado muy buenos predicadores, muy interesantes de la televisión, etcétera, hablando de cómo nosotros podemos obtener nuestros milagros. Y tú ves que es muy recurrente en los milagros que narran los evangelios, que las personas fueron a buscar al Señor. El caso de la mujer con el flujo de sangre. La mujer empezó a apartar de su camino hacia el milagro, que para ella lo representaba Jesús. Fíjate que ella
habla consigo misma, ella no habla con nadie más. En el programa pasado, en nuestro segmento pasado, hicimos un acercamiento como de cámara. A mí me gusta imaginarme las cosas de la Biblia, los relatos de la Biblia, como si yo fuera el camarógrafo de una película. Entonces yo me lo imagino así. Ella está hablando consigo misma y dice, si yo toco el borde de su manto, yo seré sana. Y se enfocó en alcanzar ese milagro, se enfocó en hacer lo necesario para obtener lo que ella esperaba recibir de Jesús. Entonces se dispone con las pocas fuerzas que le acompañan, porque esta enfermedad de tanto tiempo seguramente había minado su cuerpo y su fuerza. Sin embargo, ella, en su disposición y en su determinación y en su autodeclaración y en su interpretación, en su observación acerca de Jesús, en la honra que ya, sin decírselo, le está otorgando al maestro, sin haberse cruzado con él, ni haber cruzado la primera palabra con él. Esta mujer ya está honrando el depósito de Dios sobre la figura de Jesús, lo que significa Jesús en su momento. Muchos estaban alrededor de él, muchos lo aplastaban. Recordamos la narración como especifica que alguno le hace el comentario, pero ¿cómo vas a decir quién te ha tocado si te estamos apretando? Casi no podemos movernos porque estamos todos tan cerca los unos de los otros que pudieran haberte tocado durante este tiempo cientos de personas, pero Jesús está reconociendo que hay alguien que tiene una honra superior y que ha venido con una necesidad, pero también con una fe que la distingue de todo el resto de personas que están alrededor de Jesús en este momento. Muchas personas están cerca de Jesús, pero no logran honrar a Jesús. Por eso no capturan, no obtienen. El religioso, perdóneme que retorne ese mismo lenguaje. Si quieres aclarar el término religioso, por favor, unos videos antes hicimos el acuerdo del término para nuestro segmento 3 milagros antes del desayuno. Estos religiosos, estos que a veces acompañan muy de cerca a Jesús, están tan familiarizados con él que han ido disminuyendo, han ido perdiendo la capacidad de asombro, la expectativa, inclusive a veces la fe se ha venido convirtiendo en una experiencia reiterativa, repetitiva, monótona. Y enseñaba en nuestra iglesia que cuando eso ocurre, toda relación desgasta. Son estos religiosos que están acostumbrados a Jesús, tal vez que han caminado mucho con él, los que van perdiendo esa ambición. Pero esta mujer viene atravesando todas esas multitudes, todas esas obstáculos. No sé qué bien se le está atravesando a ella por su mente mientras tiene que hacer el esfuerzo de apartar a alguien que comió demasiado en los últimos meses y está en sobrepeso, pero ella tiene que empujarlo un poco y por aquí a este lado y tiene que seguir hasta que logra su propósito. Todas estas personas, estas multitudes de personas, tanto las que sacó Jesús en este relato de Talita Cumi, como las que la mujer tuvo que superar, representan tantas cosas para mí. Representan esas interpretaciones sesgadas, representan ese entendimiento limitado, representan un conocimiento que no está acercándome efectivamente a las experiencias con Dios. Hay personas, perdóneme de nuevo, se lo pido, religiosas, a quienes, a pesar de su gran conocimiento en la Biblia, jamás se les ha manifestado un milagro. No han tenido la posibilidad de ver el cáncer sanado en una persona que había sido diagnosticada de poco tiempo de vida. No han podido experimentar las cosas más maravillosas del ámbito del evangelio y del reino de Dios, porque bien dice el Señor Jesús, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Ese conocimiento,
esa revelación y todas esas cosas estancadas le impidieron a la iglesia por mucho tiempo crecer en la influencia, le impidieron a la iglesia y a los individuos capturar esta serie de experiencias, de milagros portentosos. Estas interpretaciones de estas multitudes, estos fariseos alrededor de Jesús, estos principales de la ley alrededor de Jesús, ¿cómo se llama cuando uno está distraído? Esta gente distraída, tan cerca del maestro, pero tan lejos del milagro. Allí obstaculizaban, en cambio, al que sí tenía todo el deseo, a la que sí, en el caso de la mujer del flujo de sangre, a la que sí tenía la ambición, la expectativa, estorbaban. Y estorban a veces nuestras experiencias del pasado, estorban a veces nuestras oraciones que mal dirigidas, mal orientadas, no fueron contestadas, estorbaron nuestras dudas, estorbaron nuestros conceptos religiosos, estorba también nuestra ignorancia, porque hablo también desde esa plataforma del conocimiento ineficaz, pero mucho peor es la ignorancia. Desde esas plataformas nos queda demasiado lejos alcanzar el milagro porque son de muy baja altura, de muy baja vibración, de muy poca fe, de poca pasión, de poca determinación, de poca revelación, de poca resistencia. Yo he venido pidiéndole mucho al maestro, le he venido, enséñame, pero también le he pedido al Señor, cautívame con la pasión, con el deseo, con el fervor. Esta palabra es muy importante que la notes ahí, fervor. Señor, hazme ferviente, hazme apasionado por los milagros. Eso, ese ardor en el interior de aquella mujer la empujó, esa necesidad. Muchas mujeres, dice la palabra de Dios, que habían perdido a su esposo, habían en Israel, pero solo la viuda de Sarepta, solo a la viuda fue enviado el profeta. Hay mucha gente en necesidad en nuestras iglesias y afuera mucho más. Y yo sé que en Jesús van a encontrar la solución, porque como lo tratábamos en el segmento pasado, los milagros nos revelan el deseo de Dios por nuestro bienestar. Clarísimo. Si Dios no estuviera interesado en nuestro bienestar emocional, vamos a decir, físico, financiero, por supuesto espiritual, los milagros serían imposibles. Pero retomando el mensaje particular que quiero hoy subrayar. Deshazte de personas, de convicciones, creencias, inclusive de conocimiento. Pablo dice algo tremendo, dice, todo lo estimo por basura. Pero hay un inventario que hace antes de esa reflexión. Dice, discípulo de uno de los maestros más importantes, un fariseo, también es romano, en su momento, es decir, un tipo que tiene todos los diplomas. Pablo tiene todos los diplomas para decir, yo soy un hombre muy prestigioso, muy entrenado, hablo varios idiomas, etcétera. Pero dice, todo eso para mí es basura. No que sea inútil, sino que prestó su función, porque la basura representa que hubo algo que fue útil y que ya no lo es. Ese conocimiento, esos idiomas que Pablo obtuvo, le parecen insuficientes. Le parece que fueron útiles en algún momento, pero le parecen insuficientes hoy, cuando lo contrasta con el conocimiento acerca de Cristo. Le parece muchísimo más importante Cristo. Estas cosas son las que tienen que perder importancia
en nosotros para que nosotros obtengamos el milagro. Tienes que, como la mujer, como Jesús que sacó a este tipo de personas de su entorno para manifestar el milagro, también cortar con relaciones en las que la honra hacia ti está, o en donde la fe siempre es menospreciada por otros. Qué bueno estar uno alrededor siempre de personas que valoran y validan lo que tú dices, lo que tú crees. Siempre vamos a encontrarnos con algunos, pero y que nos van a desafiar, pero este tipo de personas, siempre vamos a encontrar personas que nos quieren estorbar, pero siempre este tipo de personas es mejor que vean los milagros cuando ya han ocurrido, que estén un poco de lejos, porque pueden estorbarnos, pueden obstaculizarnos. Y Jesús entiende bien esa dinámica y decide que aquellas personas que pueden entender y creer las palabras que él está diciendo, lo acompañen alrededor de la niña de 12 años, Talita Kum. Entonces, somos nosotros. Quiero pensar que yo puedo estar en esa lista y tú también. Somos nosotros los que vamos a estar más cerca de lo que Jesús quiere hacer. Cuando no nos reímos, cuando no menospreciamos, cuando no nos burlamos de las palabras que traen el poder de un milagro, que manifiestan el poder de un milagro. Hay cosas horribles que las personas buenas pueden hacer. Hay pecados horribles que las personas buenas pueden cometer. ¿Y a qué viene este pensamiento? Viene que nosotros no podemos tolerar que con nuestra fe hayan enemigos que nosotros no estemos dispuestos a vencer. Por eso me parece tan significante el hecho de tomar la decisión, como la tomó la mujer del flujo de sangre, de quitarse la idea de su mente de qué dirán de mí. ¿Qué dirán de mí cuando se enteren? De hecho, ella toca el borde del manto del Señor Jesús y trata como de huir de la situación. Ella está en silencio, recibe su milagro, pero es Jesús la que la expone, la pone en evidencia. Y dice, ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado. Y ella en medio de la multitud pues se decide a confesar, porque además su enfermedad la calificaría como alguien impuro, más bien la descalificaría para tener ese contacto social al que ella se expone. Sí, la religión sí es limitante, definitivamente. Esas tradiciones y esas cuestiones religiosas mal interpretadas podían y pueden todavía ser un obstáculo para nosotros obtener nuestros milagros. Milagros que, repito, Dios está muy, muy dispuesto a darnos. Y la realidad sobre el asunto del tiempo no es que esté dispuesto a darnos, sino que ya nos los dio, porque nosotros no estamos enfocados mirando hacia el futuro, sino que nosotros estamos enfocados viendo hacia la eternidad, que no es lo mismo. Por eso es que ya podemos nosotros declarar que nuestros milagros, los que requerimos, ya están disponibles para nosotros, porque ya Dios nos los otorgó, ya Dios nos los dio. El asunto y la conversación y la situación que nosotros estamos pasando ahora y que queremos alimentar para poder tener el conocimiento correcto es cómo nosotros capturamos, cómo obtenemos, cómo manifestamos esos milagros, porque estamos convencidos de que Dios es bueno y quiere nuestro bienestar. Esa es la conversación ahora. Derribando estos obstáculos, superando estas conversaciones internas a veces
la voz más negativa, el peor de nuestros enemigos, somos nosotros mismos con esas ideas de que, y si me miran, y si me dicen, y si pasa esto, y si pasa otro, y abriendo la puerta más bien para que el adversario, además de ya nuestras dudas, nos quiera sembrar ahí con un espíritu de incredulidad, que quiera someternos, no hay poder en el nombre de Jesús. Somos gente de fe, somos gente creyente. Y entonces hay que sacar a estos enfermos de duda de nuestro sistema. Hay que sanar primero nuestra fe y empezar a declarar esa sanidad para poder manifestar el milagro. Está muerta y todos lloraban, se murió la niña, se murió, está muerta, está muerta, está muerta. Y Jesús dice, no, pero ¿por qué tanto lloro y tanto alboroto? Si la niña no está muerta. Se reían unos. Yo hubiera estado ahí, yo quedo sin aire en ese instante. El maestro está diciendo que la niña no está muerta y todos estos testigos que están aquí dicen que sí está muerta, porque ya la vieron muerta. Solo está dormida. La declaración de Jesús, la convicción de Jesús desafía todas las demás interpretaciones. Es más, desafía la realidad misma de la situación, porque efectivamente la niña no tiene signos vitales. La niña, el cuerpo de la niña está muerto. Sin embargo, Jesús tiene una declaración diferente, porque nuestras declaraciones, cuando logran, vamos a decirlo así, jalar el milagro, establecen la realidad, o por lo menos establecen una nueva realidad. Y eso puede quebrantar la realidad presente, la realidad existente. No sé si me hago entender con esta afirmación. Tal vez pudiera desglosarlo mejor. La realidad está en este nivel. A ver si de repente así me explico mejor. Y la verdad está en este nivel. La verdad entendida desde las expresiones bíblicas, la fe, desde lo que Jesús nos enseña. Entonces, la verdad está en un estadio superior, además es más pesada. Entonces, aunque aquí hay una realidad consistente que vivimos, que apreciamos, que sentimos, nuestros sentidos nos la revelan, está claramente aquí manifestada en nuestra realidad, pero hay una verdad que es Jesús, porque además Jesús es el verbo, que es la palabra. Después hablamos más de eso. Entonces, cuando esta verdad se honra, se cree, se manifiesta, esta verdad se establece por encima de la realidad. Y tarde o temprano, lo que es real es lo que es verdad. No sé si me hago entender así, pero téngame paciencia. Al punto en que hay personas que han dudado siempre, por ejemplo, del ámbito de lo profético de la Biblia, sin meter el ámbito de lo profético actual, que han estado ocurriendo muchas manifestaciones proféticas alrededor de personas que desarrollamos ese don. Pero limitémonos ahora a lo que está escrito en la Biblia. Y dudan de que esas verdades que ya están reveladas, declaradas, sean consistentes con la realidad. Y lo que estamos viendo es que esa verdad de la Biblia escrita se está manifestando sobre la realidad, inclusive verdades en la Biblia que nos parecen muy negativas, muy sorprendentes, el avance de las guerras y la pérdida en muchos ámbitos de los valores cristianos y etcétera. Todo eso se está manifestando conforme, exactico, como la Biblia lo decía. Por eso yo les decía a algunos pastores que se quejaban de la realidad actual, yo les decía, pero si ya esa verdad estaba revelada en la Biblia, Dios no ha perdido su trono.
Jesús no está asustado por lo que está pasando y él está completamente agendado. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Someternos a la agenda de Dios y vamos a estar totalmente tranquilos, porque si la Biblia establece algo, es que nosotros estamos protegidos, estamos guardados, estamos completos, estamos plenos y Dios está interesado, muy interesado en nuestro bienestar. Entonces, ¿qué nos asusta? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Ahí está la verdad y se está estableciendo. Nosotros deberíamos estar más bien celebrando que nunca antes habían habido, si no sé si está bien dicho eso, nunca antes pudimos haber visto y pudimos haber mostrado que teníamos la razón como ahora en la aceleración del cumplimiento de la palabra profética que la Biblia establecía. Ahora sí que es cierto que el mundo debería lanzarse a nuestros brazos como iglesia y decir, sí, ustedes han tenido la razón siempre. Sin embargo, no sé por qué no está ocurriendo. Tal vez no somos tan buenos testigos como quisiéramos ser. Entonces, nuestros milagros, ¿qué horas son? Las y 32, nos fuimos. Entonces, nuestros milagros están allí presentes. Tenemos que sacar esa gente, tenemos que sacar esas conversaciones, esas limitaciones, tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente ser renovada y operar en esa fe audaz, operar en esa fe sin limitación, vencer esos obstáculos, declarar la verdad y alejarnos, suena un poco loco, pero alejarnos un poco de la realidad presente, porque tenemos que nosotros caminar por la verdad, caminar por la eternidad. Y allí están las palabras eternas del Señor, que además nos dicen, ya para despedirnos, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Les bendigo en el nombre de Jesús. Soy el pastor Iván Durán desde Redemption en Bucaramanga, aquí en nuestra emisora Busco en Ti, en el segmento 3 milagros antes del desayuno. Dios los bendiga a todos, hermano Jorge, gracias por nuestro espacio y un saludo para todos nuestros oyentes.